Si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que iba a pasar aquí o de lo que te iban a hablar. Así es que te lo explicaremos brevemente. ¿Listo? Este eres tú, o esta. Este es tu amigo, el que te trajo aquí y que seguramente te habló de un tal Jesús. Bueno, este es Jesús. Seguramente te han hablado muchas cosas de él. Algunas buenas y otras no tan buenas. Eso es lógico. Nadie está enojado por eso. ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Que es mala onda? ¿Que es estricto? ¿Que es aburrido? ¿Que es para locos? ¿Que te prohíbe todo? Pero es todo lo contrario. Te explico. Jesús por amor a ti dio su vida. Murió en una cruz para que tú fueras libre de pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No nos hagamos. Pero ¿sabes? Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y solamente mediante Él podemos tener la vida eterna. ¿Vida eterna? Sí, la vida que está después de la muerte. Jesús es esperanza, es vida, es salvación. Jesús es oportunidades, es lo imposible posible. Jesús es tu amigo. Él siempre está listo para ayudarte y estar contigo, para sacarte del problema, para sanarte de la enfermedad y para hacer que lo que te hace daño se convierta en algo que te sirva para bien, aunque no lo creas. Jesús no es religión. Jesús es una relación de mejores amigos. Jesús es a todo dar y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Bueno, yo quisiera que vayamos a nuestra Biblia, en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, Él respondió y dijo, es Jesucristo el que está hablando, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hoy venimos a tomar vida, porque la palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios vivifica. Entonces, ¿cuántos quieren tener vida? Y vida de la que da Cristo, vida en abundancia. Sí, amén, así es. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos hable, que hable palabra de su corazón, palabra que Él quiere que nosotros escuchemos. Vamos a orar. Amado Dios, ponemos este tiempo en tus manos, creyendo, Señor, que tú nos darás palabra, que esta palabra traerá vida, Señor. Esta palabra que hoy escucharemos también nos retará a hacer cambios. Pedimos, Señor, que nada la robe, que nuestra tierra, nuestro corazón sea tierra fértil, que sea una tierra que pueda, Señor, retener tu palabra y esta lleve fruto. Cancelamos toda obra del enemigo, toda mentira, toda distracción en el nombre de Jesús y declaramos que esta palabra no volverá vacía porque tendrá fruto. Amén. Bueno, Tavi, bienvenida. Hola iglesia, buenos días. Una vez más me toca compartir y eso me llena muchísimo de emoción y realmente bendigo a Dios porque hemos estado experimentando unas series que han trabajado con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Y ya estamos en modo Navidad, bueno, al menos yo ya estoy en modo Navidad. Es una de las fechas más importantes para mí y aparte me encanta. Ya se siente el frío, ya huele a Navidad, ya huele a las posadas y eso me emociona muchísimo. Bien, iglesia, hace un tiempo, unos meses para acá, hemos estado hablando sobre atraer el reino de los cielos a nuestra vida y hemos visto la importancia que tiene y el cambio que dará a nuestras vidas cuando el reino de los cielos es abierto a favor de nosotros, de sus hijos. Y quiero comentarles que la iglesia Nueva Vida para la Familia trabaja bajo una visión, bajo un propósito. Y esa visión nos lleva a cambiar nuestra mente, nuestras emociones y también el estilo de vida físico que llevamos. Y quiero que leamos la visión para refrescarla un poquito.
Ser una iglesia saludable, formada por una comunidad de creyentes entregados y comprometidos, sirviendo y amándose unos a otros con un liderazgo calificado que guía a los creyentes hacia su propósito en la vida cristiana. Esa es la visión de la iglesia. Bajo esa visión, cada uno de los que llega, trabaja y vive. En automático, cuando una persona llega a esta iglesia, vive bajo esa visión, es abrazada esa visión por las personas que pertenecemos aquí en la iglesia. Y quiero resaltar la frase ser una iglesia saludable. Ahorita vamos a ver por qué la vamos a resaltar. Y también quiero resaltar la frase que dice que guía a los creyentes hacia su propósito en la vida cristiana. ¿Por qué encabeza ser una iglesia saludable nuestra visión? Esa frase, ¿por qué la encabeza? Bueno, porque una de las grandes necesidades que el ser humano experimenta es aprender a gestionar sus emociones. Es aprender a gestionar, dominar, guiar, controlar, dirigir sus emociones y poder lograr con esta gestión algo exitoso para sus vidas. Nuestra visión se encarga de proveer una salud, una educación en salud integral, física, mente y cuerpo, pero también emocional, mente, pensamientos, emociones, alma, corazón, sentimientos. La percepción que tenemos de la vida, iglesia, la percepción que tenemos de cómo estamos viviendo, tiene un alto impacto en nuestras emociones. Repito, la percepción que tenemos de la vida y de la sociedad tiene un gran impacto en nuestras emociones. Si nosotros vemos la vida dura, difícil, mediocre, ay no, qué fea vida. Ay no, esta vida es tan difícil. Yo he escuchado mucha gente que dice, la vida no es fácil, la vida es difícil. Cuando uno tiene esos pensamientos de la vida, eso afecta el corazón y afecta la emoción. Cuando una persona carece de sentido de propósito, en automático tiene emociones negativas, mejor conocidas o modernamente conocidas como emociones tóxicas, como el enojo, como la depresión. Y después de tener esas emociones, hay sentimientos de frustración, de descontento, de desagrado. Y eso genera en la vida del ser humano estados de ánimo amargos. Eso genera en un estado de ánimo amargo, así y de desmotivación. Es por eso que nuestra visión se centra en esos dos pilares, en que tú descubras tus emociones y las aprendas a gestionar, y segundo, que tú puedas llevar una guía para encontrar tu propósito aquí en la tierra, porque nadie está aquí por casualidad. Todos nacimos con un propósito. Gestionar mis emociones no es nada fácil. No lo aprendes de la noche a la mañana y no basta solamente con escucharlo una vez. Requiere un gran proceso y hasta cierto punto es un poco difícil y complicado, pero no es imposible. ¿Por qué requiere un gran proceso? Bueno, empezamos con el descubrimiento. Descubrir las emociones. Segundo, después de que descubrimos las emociones, hacemos una autoevaluación. ¿Cómo es que yo experimento esas emociones, positivas o negativas? Y posteriormente hacemos una autorregulación, que es mejor conocida como aprender a desarrollar la inteligencia emocional. Así se hace una gestión de emociones. Y una de las emociones que descubrimos hace unas semanas atrás fue la del enojo. Vimos y aprendimos que el enojo es una emoción natural como todas, pero que de esta depende cómo la vamos a aplicar a nuestra vida, entendiendo el conocimiento de que es una emoción que puede ser negativa y positiva. Conocimos que la emoción en una etapa es sana, porque cuando se trata de algo que atenta contra tu integridad, contra tu salud, contra tu moral, cuando es algo que atenta contra tu familia, es una emoción sana, ¿ok? Cuando se convierte en emoción negativa o tóxica, es cuando ya esa emoción es prolongada
Y de ahí viene la ira, por ejemplo, personas amargadas, enojonas, frustradas. Bueno, cuando es prolongada esa emoción, ya se vuelve tóxica. Y descubrimos la emoción del enojo. Hoy quiero platicarles, hoy quiero que descubramos juntos una emoción muy importante que desde pequeños también se experimenta. Nuestra pastora mencionaba 3 emociones claves en la vida del ser humano: el enojo, la culpa y el temor. Y hoy vamos a hablar de la culpa, aquella con la que nos han enseñado a vivir desde pequeños indirectamente. ¿Por qué? Porque la culpa representa o tiene como consecuencia un castigo. Entonces, a veces no nos enseñan que eso que sentimos es culpa, y lo vamos a aprender el día de hoy. Todos, grandes y pequeños, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la culpa. Pero para poder aprender a gestionar esta emoción, necesitamos saber qué es la culpa. Bueno, la culpa es el señalamiento acusador o de condena producida por algo que hicimos o que no hicimos y se asumía que debemos hacer o no hacer. Es la condenación que uno experimenta y siente cuando hizo algo o no hizo algo que debería o no debería de haber hecho. Este señalamiento genera sentimientos como la tristeza, como el remordimiento, el lamento, la angustia, la impotencia, la frustración y la ansiedad. Y va acompañada de pensamientos reiterativos. La culpa es un pensamiento que viene constantemente a tu vida. Reiteradamente vas a pensar en aquello que no hiciste o que hiciste, trayendo sentimientos, como lo veíamos, de amargura, de ansiedad, de enojo, de frustración, de lamento. Y funciona de diferente manera según cómo y dónde se origina. Esta es una de las emociones más peligrosas que experimenta el ser humano, porque tiene la capacidad de llevarte a 3 estados diferentes del tiempo en el mismo momento. ¿Ok? Y vamos a descubrir por qué. Bueno, porque la culpa tiene que ver con algo que hiciste o no hiciste en el pasado. Entonces, la culpa, como es un pensamiento reiterativo, te lleva al pasado. Y hay un dicho muy famoso que dice: recordar es volver a vivir. Cuando tú tienes en tu mente ese pensamiento, vuelves a experimentar ese suceso y pareciera que fue en ese momento que lo acabas de vivir. Entonces puedes estar hoy en tu presente con un pie en tu pasado por la culpa. Y también la culpa la puedes estar experimentando en este periodo, hoy, en este tiempo, en tu presente. Pero tiene la capacidad, la culpa, de proyectarte a tu futuro, viéndolo como un futuro cancelado, mediocre, con una consecuencia terrible a tu futuro sin que realmente esté pasando. Tiene ese poder de proyectar tu futuro como consecuencia de algo que estás haciendo y algo que hiciste. Entonces es un arma, esta emoción, de doble filo. Es un arma muy, muy, muy peligrosa porque es la única que tiene esa característica de vivir en 3 tiempos a la vez, de llevarte del pasado a mantenerte en tu presente y proyectarte a tu futuro. Podemos sentir culpa por varias razones. Una de ellas es culpa porque no cumplimos las expectativas propias de lo que debías haber conseguido. Culpa porque estás en otro lugar y esta no era tu visión propia en el pasado. Ahí jugamos con el pasado y con el presente. Culpa porque no cumpliste las responsabilidades que te correspondían. Culpa porque sientes que no satisfaces las necesidades de tu pareja y tu familia. Culpa porque no cumples lo suficiente. Culpa porque tomaste decisiones esperando resultados distintos.
Culpa porque cometiste errores y trajeron grandes consecuencias a tu vida, a tu presente, y piensas que debido a eso ya no tienes tu futuro en tus manos, ya no tienes un buen futuro o un futuro con éxito. Culpa porque se rompieron o se fracturaron relaciones. Culpa porque pudiste haber tenido un buen crecimiento en este tiempo y a estas alturas no hiciste nada extraordinario. Culpa por la pérdida de tiempo. Culpa, puntos suspensivos, la culpa que estés cargando ahora. Sea del pasado, esté en tu presente. Y esa sensación de culpa de que ya no va a estar nada bien. Ese es el sentimiento de culpa. Pero la culpa tiene algo positivo, aunque a simple vista tú la ves y tú dices, ¿cómo va a tener algo positivo la culpa después de todo lo que hemos visto, después de que tiene la capacidad de llevarnos al pasado, mantenernos en el presente y proyectarnos en el futuro? Bueno, la culpa hay una culpa que es sana o manifiesta. Esta es la culpa positiva. Aparece como consecuencia de un perjuicio o un daño. Perjuicio para los que son abogados, daño para los que no sabemos, los que no somos abogados. Un perjuicio o daño real que le hacemos causado a alguien o a nosotros mismos, y su utilidad está en que nos ayuda a respetar las normas y a no perjudicar a los demás. Recuerden que estamos descubriendo la emoción para poder saber gestionarla. La culpa funciona aquí como algo positivo, como un factor de restauración, de perdón, de compensación, de responsabilidad y un factor solucionador. Debido a la aceptación de lo sucedido, proporciona sentimientos de alivio, de satisfacción, logrando una adaptación al cambio. Esta es la culpa sana o la culpa positiva. Realmente, iglesia, muy pocas personas son las que experimentan esta culpa positiva de inmediato. Es decir, cometen un error y en automático convierten la culpa en algo positivo. Son muy pocas las personas. Esas personas que logran pasar de la culpa negativa a la positiva son aquellas que, número uno, tienen en su vida una intervención de Dios, para empezar. Dos, que han aprendido a gestionar sus emociones. Esas son personas que tienen realmente una entrega a Dios y son personas que han estado desarrollando la inteligencia emocional. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque realmente la culpa es algo muy peligroso. Tiene que ver con el ego y la responsabilidad. Y lo vamos a ir aprendiendo más adelante. La culpa mórbida, o delicada, que es la culpa negativa, es de tipo culpabilidad y de condenación. Si su utilidad dice su utilidad porque solo se queda en el lamento, en la frustración, en la herida, en reexperimentar el suceso, solo en la consecuencia, y no produce función adaptativa. Esta culpa o de restauración, no hay compensación y mucho menos hay perdón. Hay una evasión de la responsabilidad y no se centra en la búsqueda de soluciones. Te lleva a alteraciones psicopatológicas como la depresión, la ansiedad y estados de ánimo amargos. Les comentaba que la mayoría de las personas, cuando experimentamos la culpa, nos estacionamos en la culpa negativa. Porque ahí entra en juego mi ego, o sea, ¿cómo voy a reconocer mi error? ¿Cómo voy a ir a pedir perdón? O sea, eso no. ¿Cómo voy a hacerlo? Y la culpa también, aparte de estar inclinada o guiada a la responsabilidad, también tiene que ver a la aceptación de la pérdida. Cuando uno acepta una pérdida, deja de sentirse culpable por haberla perdido y deja de culpar a los demás. Por eso la culpa negativa es tan sencilla de que la estemos experimentando, porque el ser humano por naturaleza tiene ego.
y quiere evitar la vergüenza de la culpa. Entonces, ahora que comprendimos la culpa positiva y negativa, la pregunta de hoy es: ¿en qué culpa estás estacionado el día de hoy? ¿Estás trayendo culpa lamentosa? ¿Culpa de lamento? ¿Culpa de dolor? ¿O la culpa que estás experimentando ya te dio el alivio y la paz? Eso vamos a trabajar el día de hoy. Si tú te encuentras en la culpa negativa, hoy vamos a salir de aquí aprendiendo a cambiar la negatividad de la culpa por algo positivo. En otras palabras, vamos a descubrir la gestión de la emoción de la culpa. Quiero que me acompañen a su Biblia en Salmo 38:4. Iglesia, yo los veo muy serios, los veo con cara de culpables. Los veo muy serios el día de hoy. Salmo 38:4 y dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. La culpa es tan poderosa que el enemigo ha adoptado esa herramienta de culpabilidad para mantenernos en un estado de frustración, de condenación, de un estado espiritual de hundimiento, y también nos mantiene adormecidos por el dolor. Hay veces que hay tanto dolor en nuestro corazón que ya no tenemos espacio para sentir ninguna otra emoción. El enemigo tiene esa herramienta en sus manos para que nos mantenga, como dice en la palabra de Dios, hundidos. Vamos a volverlo a leer. Dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. Tal vez la culpa que has estado trayendo hasta el día de hoy te mantiene hundido, sin sentido de propósito, sin ganas de luchar, sin ganas de una vida mejor, por esa culpa que has estado experimentando, sea pasada, sea del presente, que se proyecta a tu futuro. Me refiero con esto que el enemigo utiliza esa arma poderosa porque cuando viene una revelación espiritual a nuestras vidas y el ser humano despierta a la voz de Dios, se alumbran nuestros ojos, la revelación de su poder y su perdón de nuestras vidas entra a nuestros corazones y nos libra de la culpa. Y experimentamos esa culpa positiva que trae alivio y trae sanidad a nuestro corazón. Hoy en esta mañana quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos un momento y le puedas decir: Señor, despiértame a tu voz. Despiértame a la voz del Padre para que haya una revelación de tu poder sobre mi vida y tu reino sea establecido en mi corazón y en mi mente, en el nombre de Jesús. Iglesia, cuando la revelación del Padre llega a nuestras vidas, nosotros aceptamos y creemos en el perdón de Dios. ¿Por qué aceptamos y creer en el perdón de Dios? Judas fue una persona que se equivocó. Él reconoció su error, él reconoció que había fallado, pero no creyó en el perdón de Dios y eso lo llevó a terminar con su vida. A diferencia de Pedro, que también se equivocó, él reconoció su error, pero también aceptó y creyó en el perdón de Dios y su vida fue transformada completamente. Y escribió libros de la Biblia. Voy a pedirte que me acompañes a 1 de Pedro 4:8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre ese pecado, esa culpa que pudieras estar cargando hasta estos momentos, después de bastantes años, incluso de bastantes años en la vida cristiana.
Cuando llega la revelación del Espíritu Santo y del Padre a tu vida y a mi vida, entendemos y aceptamos que Dios cubre con su amor multitud de errores. Hay gente que ya tiene bastante tiempo en la vida cristiana y aún piensa y siente que lo que cometió es imperdonable ante los ojos de Dios. Y eso los mantiene con un pie en el pasado. Y vivir en el pasado no te permite disfrutar tu presente y mucho menos obtener la bendición de Dios de un futuro seguro. Hoy en esta mañana tenemos que aceptar y creer en el perdón de Dios. Creer en que eres acepto delante de sus ojos. Dice la Biblia que Él nos ha hecho aceptos delante de Él. Lo dice en Efesios 6:1. También nos menciona la Biblia que necesitamos creer en la restauración y creer que Dios todo lo puede hacer nuevo y restaurar nuestras relaciones. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida y hay una revelación, esto es de revelación, porque aunque nosotros lo enseñemos, si no te cae la revelación de Dios, pues no va a pasar nada en tu vida, no vas a ser libre de culpa. Esto es cuando a tus ojos es abierto lo que dice la Biblia y lo comprendes y lo crees y caminas en ella. Por más que nosotros te digamos que Dios te ama y tiene algo preparado para tu futuro, si no te ha caído el 20, no va a suceder en tu vida. Porque hay una cita bíblica que dice que el que cree, todo lo es posible. Y a mí me sorprende que la Biblia, que Dios nos haya dicho en la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos son padres en este lugar? Levanten la mano. ¿A ti te caería bien que tu hijo no te creyera? Hablando de eso, me acordé de cuando nosotros estábamos pequeñas, que mi mamá decía que no le podíamos creer más a la gente que a ella. Y luego mi papá le decía a Rebeca muchas veces, es que tú le crees más a internet que a tu padre. ¿Te acuerdas? Hasta la fecha le cree más al internet. Entonces, a ningún padre nos cae bien y nos alegra el corazón. Ay, mi hijo no me cree. ¿Cómo? Molesta, incomoda, hasta cierto punto te cae mal. Bueno, yo digo, no es que Raquel me caiga mal, pero si ella no me cree, me va a caer mal. Entonces, imagínate el padre que es sabio, que creó todo a detalle y que tú le digas, sí, está muy bonito lo que dices, pero no te creo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios haga su obra en nosotros. Como cuando vas con un doctor y le dices, me duele aquí. Ah, pero tómate esto. No, pero no, de eso no me va a servir. O sea, te estoy diciendo que te lo tomes, no por gusto, por necesidad. Dios necesita que le creamos por necesidad humana, no divina. Entonces, cuando cae la revelación, en serio, iglesia, yo le pido a Dios en esta mañana que caiga la revelación, porque cuando uno es libre de culpa, la cadena de la culpa se quita y miren, se ve. Dice la Biblia que el que anda, parafraseando, que se ve la libertad, que se respira la libertad. No estás en amargura de espíritu, se ve el hombre contento. Dice que al árbol se le conoce por sus frutos. Y cuando tú miras a una persona frustrada, amargada, trae culpa. Entonces, si el día de hoy quieres liberarte de la culpa, que nos caiga la revelación, que creer en la restauración y que Dios todo lo puede hacer nuevo sin importar lo que hayas hecho o lo que hayas vivido. Dios lo va a hacer nuevo. Y también dice que Él restaura las relaciones. Y dice así, creer en la restauración. Cuando uno no cree en la restauración de Dios, no hay sanidad en el interior, en el alma. Dios trae restauración cuando te libra de la condena. Tú no conociste a Dios para condenación. No estás aquí en este lugar para condenarte por tus fallas. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque piensa que va a tener una confrontación con Dios. Tú no, pecador. No estás aquí para ser confrontado con tu pecado.
para ser condenado. Estás aquí para restauración de lo que no has podido perdonarte ni tú mismo. Muchas veces leemos esta cita bíblica y los que vamos a evangelizar decimos, todo es nuevo. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que tu vida pueda ser nueva? ¿Que Dios todo lo pueda hacer nuevo contigo? Si lo crees, Dios lo va a hacer. Miren, iglesia, yo no tengo conocimiento de todo lo que se vivió en el matrimonio de mis padres, pero lo poco que yo me daba cuenta y ver a mi papá, un predicador, exponiendo la palabra de Dios, yo sé que Dios puede hacer todo nuevo. He visto vidas cambiadas de personas que han hecho lo peor y pareciera que no hay pasado, que son completamente diferentes. Dios puede hacer realmente hoy todo nuevo en tu corazón, pero solo necesitas creerlo. A lo mejor tú traes de años un resentimiento, una culpa con alguien que le pudiste haber hecho algo. La Biblia dice que Dios traerá en amistad, o sea, restaurará tu relación con los que le temen. Eso es importante. Dios va a restaurar tu familia. Cuando tu familia se acerque a Dios, va a haber una restauración familiar. Cuando tu familia conozca de Dios, volverá en amistad contigo, porque lo conocen. Y cuando Dios habla a su pueblo, trae sanidad en nuestros corazones. Trae sanidad en nuestras vidas. Sí, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades y de restauración. Hemos sido testigos de muchos matrimonios y familias restauradas cuando el evangelio llega al corazón de las personas. Así que no tengas temor ni duda de si tu matrimonio debe ser restaurado, si tu familia debe ser restaurado, si el corazón de tus hijos. También la Biblia dice que en los postreros días Él voltearía el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es una promesa de restauración y tiene que ver de carácter de culpa, con algo que pasó, que quebró esa relación. Cuando la revelación del Espíritu Santo y el cielo es atraído a nuestras vidas, esto me encanta, ya no viven en el pasado y se perdonan a sí mismos. ¿Saben que es más difícil perdonarse uno que perdonar al prójimo? Porque por naturaleza somos autocríticos. Nos condenamos continuamente y no solo tiene que ver con el temperamento. Unos temperamentos tienen más autocrítica, por inclinación son más condenativos que otros, pero todo el ser humano en general tiende a autoculparse y no perdonarse. Pueden pasar los años y puede presentarse una situación y decir, ¿cómo me carga no haber hecho esto? ¿Qué culpable me siento? Es más difícil perdonarnos. Y para el hombre es más difícil perdonar y olvidar su pasado que para Dios. Y me encanta esto. Cuando entra la revelación del Espíritu Santo a tu vida y tú despiertas a la voz de Dios, tu espíritu despierta a su corazón, ya no hay más pasado. ¿Quién se va a meter al mar a sacar tus pecados? Nadie. Y si Dios ya no se acuerda de nuestro pasado, ¿quiénes somos nosotros para estárselo recordando? Yo me imagino que en su finita gracia y misericordia de Dios, cuando uno le recuerda su pasado, dice, pero esa fecha no está aquí. Eso que hiciste no, te equivocaste. Yo le doy gracias a Dios porque Él no nos condena. Él olvida el pasado, olvida tu pasado. Perdónate tus errores. Perdónate aquellas faltas que has cometido. Aquellos errores que han marcado tu vida, perdónalos. Yo te voy a invitar que una vez más cierres tus ojos y le digas, Señor, hoy presento mi vida delante de ti. Con todos mis errores, con todas mis cargas, con todas mis deudas,
con todas mis culpas y te pido que en este momento me ayudes a perdonarme. Ayúdame a perdonarme. Y yo creo que los has tomado con tus manos y los has arrojado a las profundidades del mar. Y ya no hay más condenación, Jesús. Lo creo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Otra de las razones por las cuales es importante que la revelación del Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Iglesia, ser cristianos no es venirse a congregar, un cantito para Cristo y nos vamos a casa y mira, Dios te ama, Juan 3:16, Juan 3:16, 17, y mira, vamos a ir luchando. Esto de la vida cristiana es un tesoro que lo descubres a medida que tú deseas descubrirlo. Que cuando tú abres el cofre dices, wow, no tengo pasado en Cristo, soy acepto delante de Él. Y lo mejor, hay algo que que el ser humano batalla increíblemente, con la ansiedad. Y la ansiedad es la incertidumbre de su futuro. No estoy hablando 5 o 10 años, futuro, 3, 4 horas. Cuando no es en el momento, se vuelve futuro. ¿Sí me explico? Ok, entonces el ser humano batalla increíblemente con la ansiedad. Por naturaleza somos ansiosos porque nos gusta sentir el control de todo. Y cuando la culpa viene a nuestras vidas, en automático nuestro futuro es incierto por la consecuencia, por la acción de la consecuencia. Pero hay algo maravilloso que me sorprende y que yo no me canso de decirle gracias a Dios. Es que mi futuro lo tiene Él. Yo le decía a Dios cuando batallaba con regresar a Teloluapan, y después Dios me habló de Lea y Raquel y me llenó de paz y de emoción. Pero antes yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer con mi futuro? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y cuando leí la cita bíblica de primera de Pedro 5:7, yo dije, sea lo que sea que tengas planeado para mí, número 1, me va a encantar. Y número 2, va a ser grandioso. Porque para empezar no tengo tu mente. Y en segunda, tus planes dice que son mejores y perfectos. No hay fallo en el plan de Dios. Entonces, cuando yo descubrí eso, dije, Señor, yo me dejo guiar. Yo me subo a la barca, llévame más profundo, tú dime, tú dirige mi timón, porque lo que tú tengas para mí me va a encantar. Y lo que Dios tuvo para mí me encantó. Y está allá atrás, ese güero guapote que está allá atrás, con esa princesa que tiene en sus brazos. Y verlos aquí, eso me encantó. Y fue mejor de lo que yo esperaba y deseaba para mí misma. Así que tu futuro, hermanos de Dios, está increíble. No lo dudes. No tienes la capacidad. Mira, Dios creó el cielo, la tierra, los peces, los animales. Te creó a ti con esos detalles. No somos más sabios que Dios. Y nada podemos hacer mejor que Él. Entonces, cuando cae esa revelación, se quita esa ansiedad por culpa, porque hay ansiedad por culpa y ese es otro tema, pero hay ansiedad por culpa y se quita esa ansiedad por culpa y descansamos. Porque ya hicimos, ya no vivimos en el pasado, ya nos perdonamos, creemos en la restauración, creemos que Dios todo lo hace nuevo, creemos que habrán mejores relaciones, que nuestra familia será restaurada, creemos y sabemos que somos aceptos delante de Él y aceptamos y creemos en su perdón. Eso es magnífico. Ahora ya que descubrimos la culpa, hoy vamos a aprender rápidamente a gestionar nuestra emoción de culpa. ¿Estamos listos? Perfecto. Para poder transformar esta emoción negativa de culpabilidad a positiva,
Número 1, tenemos que identificar la conducta que nos produce la culpa y después asumir nuestro error. Eso significa que tienes que estar dejando de justificarte. Tuviste un error, sea cual sea, acéptalo. ¿Ok? Acepto mi error. Ahora que ya lo acepté y no me estoy justificando, voy a asumir la responsabilidad de lo que esa actitud me va a llevar. Asume la responsabilidad, asume la consecuencia. Ese es el primer paso para gestionar esa emoción. ¿Por qué es el primer paso? Porque el ser humano tiene el síndrome de Pilatos por naturaleza. ¿Saben cuál es el síndrome de Pilatos? De lavarse las manos. Tiene el síndrome de Pilatos, se quiere lavar las manos y no se quiere hacer responsable de nada, y siempre es más fácil culpar y señalar. Dice la Biblia que primero te fijas en lo que tienes en el ojo, en la astilla que tienes en el ojo, antes de andar viendo las astillas ajenas. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos ese síndrome de Pilatos, no asumimos la responsabilidad y dice Dios, pues ¿cómo te voy a perdonar si no has asumido lo que tengo que perdonarte? Si no has aceptado tu error. Y juega un papel muy importante el ego. Del ego, dice la Biblia que después del ego le sigue la ruina. Entonces, tú quieres liberarte de la culpa, quieres liberarte de la ruina, acepta tu error. Tan es Dios tan explícito en la palabra de Dios de asumir nuestros errores, que me sorprende cómo te dice en Proverbios que si tú saliste fiador de alguien y quieres librarte, líbrate como se libra la gacela de la trampa o del cazador. Corre y ve y deshaz tu trato. Te aseguro que muchos de los que estamos aquí no nos atreveríamos a deshacer un trato por ego, aunque esto ponga en jaque nuestra integridad, aunque eso ponga en inestabilidad nuestra familia, solo por cuidar nuestra palabra. Y preferimos hacernos de la vista gorda y decir, no, pero es que yo no pensé que iban a salir las cosas así. Es más fácil hacer eso. Pero una verdadera gestión de emoción ante la culpabilidad es aceptar el error. Si no, lo leo aquí rapidísimo. Dice, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer su pecado. Ahí está. Si tú resultaste culpable de lo que hiciste, como consecuencia dices, híjole, es que yo sí fui culpable, ¿qué dice? Deberá aceptarlo. Número 2, confesarlo a Dios. Hay muchas veces que llegamos a la vida cristiana y por el simple hecho de saber que Jesús, que Dios todo lo sabe, no se lo mencionamos. No, Él ya sabe. No, Él me conoce. Dios necesita escucharte. Él le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Él sabía que lo amaba, pero cuando tú confiesas, algo se activa. Es que, iglesia, es una cadenita. Cuando tú vas leyendo la Biblia y vas descubriendo, entiendes que es una cadenita de versículos bíblicos y te lleva al punto de en la lengua hay poder de vida y muerte. Cuando tú declaras algo, cuando tú lo estás diciendo, el Padre escucha. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, pero yo reconocí mi pecado, no te oculté mi culpa y me dije, confesaré mi culpa ante el Señor, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. No puede Dios perdonar un pecado que no ha sido confesado. Es como cuando tú vas con tu papá o tu mamá y le dices, perdóname. O tú hiciste algo malo, mejor dicho, y los ves y piensas que ya te perdonaron. ¿Qué te van a perdonar si no hay nada no confesaste nada? La confesión de pecados trae libertad. Dice la Biblia que la verdad te hará libre. Si quieres ser perdonado, confiesa tu error ante el Padre. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel
y justo nos lo perdonará y ¿qué? Y nos limpiará de toda maldad. Pero ¿haciendo qué? Una confesión. Me sorprende que dice la Biblia, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. La culpabilidad, cuando una persona se siente culpable, no quiere ni hablar. Pero si no habla, no hay sanidad, no hay perdón. Y lo dice la Biblia, o sea, no vas a prosperar. Quiero que pienses en el futuro que te has planeado, en el futuro que tienes en tu mente, familiar, personal, laboral. Piénsalo un momento. ¿A dónde te ves? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que deseas? Ahora la pregunta es, ¿ya pediste perdón a Dios? Porque todo eso precioso que estás visualizando se va a esfumar como la espuma si no nos acercamos al Padre a confesar el pecado. Pero si lo hemos hecho, te aseguro que vamos a tener éxito. Lo dice la Biblia. Por tanto, para que sean borrados, para que Dios eche al mar todo nuestro pecado, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Esa es la clave para una culpa positiva, el descanso, obtener el descanso de Dios. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Las personas que cargan con culpa, todo el tiempo hay un gemir en el corazón. Todo el tiempo hay un dolor que no nos da la libertad. Y eso es emocional. Físicamente te vas secando. ¿Envejeces? Son una de las emociones que traen envejecimiento prematuro. El enojo y la culpa. Te chupa lo rosita, los glóbulos rojos, lo que te da las chapitas. Te va chupando el color porque te va carcomiendo los huesos. Y una de las enfermedades que trae como consecuencia la culpa es la osteoporosis, esa enfermedad de los huesos. Borren eso de aquí, por favor, Trae esa enfermedad, cáncer en los huesos, artritis. Dice, mientras gemí, guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Una persona que se va consumiendo, pues va haciéndose chiquita, viejita, se descalcifica, tan solo por no librarse de la culpa. Por eso repito que nuestra visión es integral, desde física a emocional. Tu resultado físico de tu cuerpo es el resultado, es cómo tú estás gestionando tus emociones. ¿Bien? Siguiente, ya vamos a concluir, iglesia. No me voy a sentir culpable por tardarme. Número 3, acepta el perdón de Dios de nuevo y perdónate. Salmo 94, 18. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, ¿qué dice? En medio de toda la culpabilidad, Dios puede traer consuelo. Dejemos que Dios ministre nuestra vida. A veces somos muy duros para ser ministrados por Dios. A veces no queremos que toque esas fibras tan espinosas que nos llevan a aceptar nuestra culpabilidad. Y preferimos, mira, mucha gente no viene en el tiempo de la alabanza porque en medio de la alabanza, ya lo hemos dicho muchas veces, se mueven nuestras emociones y Dios ministra tu corazón. Y hay gente que no quiere llorar, que no quiere declarar, que no quiere rendirse a Él. Ese es uno de los motivos. Y cuando tú tienes esos pensamientos en tu corazón y en tu vida, no va a haber fruto bueno, no va a haber un cambio. No preparas tu corazón para recibir la sanidad. Así que abramos nuestro corazón al Padre.
Ya estoy en el penúltimo. Pide perdón a otros y repara el daño. Uy, uy, uy. Dile a la persona que tienes a tu lado, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué fuerte punto. La verdad es que no a todos nos encanta pedir perdón. Es que nos cuesta por naturaleza pedir perdón. Y cuando lo logramos hacer, no lo hacemos de la forma correcta. Perdóname. No, pues no te quiero perdonar. Tu actitud no es de una actitud que busque el perdón. Este punto de perdón, pide perdón y repara el daño, es un parteaguas en la vida del cristiano. Es fruto de la vida del cristiano, iglesia. Aprender a pedir perdón y restaurar a otros. Dice la Biblia, Santiago 5:16, por eso confiénsense unos a otros su pecado y oren unos por otros para que sean sanados. Dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es dejar detallitos como para que me entiendas que te quiero pedir perdón. No, la Biblia no dice, llega con regalitos y la gente aceptará tu perdón. No, dice, pide perdón a otros. Tienes que tomar la actitud de pedirle perdón a los que has hecho daño. Reconócelo. Si ellos no te quieren perdonar, ya es otra cosa. Y repara el daño. Si puedes reparar el daño, hazlo. Si ya no hay nada que reparar, el perdón que acabas de ofrecer lo va a cubrir, lo va a reparar. Y por último, para terminar, de aprender a gestionar nuestras emociones, cambia la conducta, sustituye pensamientos negativos por pensamientos positivos, pero todos fundamentados en la verdad. Cuando David se equivocó, ¿saben la historia del rey David? Él cometió adulterio y tuvo a causa de eso un hijo, y por el pecado el hijo no vivió. Cuando el rey David falló, él confesó su pecado al Padre. Él también cambió su pensamiento hacia Dios mismo en ese momento. Y dice la Biblia que David expresaba a Dios con un corazón doliente que necesitaba cambiar. Y cuando David empieza a orar, no sé si lo han leído, pero David empieza a decirle, Señor, por favor, límpiame con hisopo, perdóname. Y cuando él nos va guiando en una oración de aceptar el error, pedir perdón, después termina diciendo, en otras palabras, que él cree en la restauración. Él cree en el favor y empieza a cambiar su pensamiento de sí mismo y de Dios, porque al principio decían que no era nada, que había acabado todo. Entonces cambia tus pensamientos, iglesia. Transfórmalos en pensamientos positivos. Que viene el dardo del enemigo de la culpa para mantenerte en tu pasado. Dios me perdonó, ya no lo voy a recordar. Cámbialos. Vamos a leer, dice, la tristeza que provenía de Dios produce el arrepentimiento. Esa es la clave del mensaje. Para cambiar lo negativo de la culpa a positivo, ahí viene. La tristeza de la culpa que proviene de Dios, cuando hay un confrontamiento de decir, Dios, si es cierto, me equivoqué, me estás hablando con la verdad, yo fallé. Produce al arrepentimiento que lleva salvación y no condenación, no dolor, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La culpa que estás experimentando, para que sea positiva, debe de conducirte al arrepentimiento, para que sea para salvación. Oh, amor profundo, inmenso amor, de gozo lleno.